Eh, Procede a hacer la resolución de la actividad 7, ejercicio 1, tipos de ficheros. A partir de la información almacenada en el archivo ficheros, cuyo contenido se muestra en una imagen que está en la práctica, escriba en una línea un comando o conjunto de comandos que conecte mediante tuberías para realizar las siguientes operaciones. Eh, que es, inciso A, contar el número de directorios que aparecen en el archivo ficheros. Y inciso B, contar el número de archivos ejecutables a partir en el archivo ficheros. Para resolver este ejercicio, yo hice un script. Número 1-7.sh. Ok. Para resolver este ejercicio, yo realicé este script para la parte de interfaz. Es el ciclo, el título del ejercicio, que son tipos de ficheros. Todo dentro de un ciclo while para que se pueda interactuar con todos los comandos y se puede interactuar con un comando después de otro y no de manera ordenada. Las tres, bueno, los dos incisos, que sería el A, que sería la cantidad de directorios en ficheros, y B, la cantidad de ejecutables en ficheros. Y una acción extra que es actualizar ficheros de la manera que está puesta en la práctica. Este if break para romper el ciclo y para salir de la interfaz, y las opciones de las interfaces y las resoluciones. En, en la práctica está puesta en una imagen que debemos actualizar el contenido del archivo ficheros de esta manera, con el comando file y con la directriz asterisco, para hacer que todos los archivos que están en el directorio actual se copien en el archivo ficheros, como línea de texto, no como archivos como tal. Eh, Esto como tal es solamente para actualizar ficheros, es un extra o un agregado para que se pueda actualizar y crear. Pues esto, si no existe el archivo ficheros lo crea, y si existe simplemente le adoquina el contenido del comando file asterisco, pero lo sobrescribe para que lo vaya escribiendo luego de lo que ya está escrito por temas de registro. Se puede poner un segundo mayor que, y eso hace que en lugar de sobreescribirse se copie por debajo. Ok, el inciso A, que es contar el número de directorios. En la imagen se ve claramente que en las líneas que pertenecen a directorios sale como tal que son directorios. Y para contar el número de directorios simplemente vemos el contenido de ficheros con cat, que nos muestra las líneas, o bueno, devuelve las líneas que contiene el fichero cat, digo, el fichero ficheros. Se lo pasamos por tubería al comando grep. Los agrupamos si es que son directorios, porque como ya dije, sale que son directorios con la palabra directory. Y por último, el resultado se lo pasamos por tubería al comando wc con la directriz "-l" para que cuente las líneas. Y así ya tenemos la cantidad de directorios. Y se devuelve por la librería Sanity, que es la que estoy usando para la interfaz, una ventana de info con el texto y la cantidad de directorios junto al resultado de los directorios. Así, igual para los ejecutables, igualmente los archivos que son ejecutables o que puedan ser ejecutables están guardados dentro de ficheros, también tienen la palabra clave executable que los distingue. Y así, igual que en el anterior, simplemente revisamos el contenido, agrupamos por executable y enumeramos las líneas. O bueno, contamos las líneas. Y ya con Sanity se devuelve en una ventana de texto la respuesta. Ya por último, opción no es válida si es que se eligió algo que no, alguna opción
que no está contemplada o si pasó un error, porque al fin y al cabo es un contenedor de errores dentro de este web. Y un cierre de programa también para poder cerrar la interfaz. Antes de hacer correr la interfaz, me gustaría hacer cat ficheros. Ah, bueno, claro. De hecho, primero tengo que correr el este para crear el ficheros. 1.7. Primeramente actualizar ficheros. Ficheros actualizados. Ya se pudo ver que no existía el archivo ficheros, pero lo hice de chiripa, de hecho. Pero ahora podemos intentar ver el contenido de ficheros. Ahí está. Y como dije, se guarda el contenido del directorio actual, pero como líneas de texto, con especificaciones, tanto de si eran directorios, como si eran archivos zip, como si eran imágenes, etcétera, etcétera. Y por lo mismo, la palabra que distingue a los directorios es simplemente directory, y los archivos que llegan a ser ejecutables mencionan que son ejecutables. Como por ejemplo, esto lo haré un poquito más grande. O por ejemplo, aquí. Estos son archivos .sh, por lo que son scripts, por lo que son ejecutables. O bueno, se hacen ejecutables a partir de cambiarlos por shmod, pero yo todos los sh que tengo los cambio por shmod a ejecutables. Y por lo mismo aquí sale que pues, pueden ser, son ejecutables. Una prueba un tanto más separada de los ejecutables puede ser. mm, no encuentro. Acá. Este semáforo, que es la compilación de un archivo .c que es semáforo, y por lo mismo, como es una compilación, es un ejecutable de un archivo .c. Todo eso. Ahora el inciso A. Son muchos archivos, no los voy a contar, pero sí son. Pero sí es creíble que lleguen a ser 23 directorios. Los que tengo yo puestos en donde hice correr el script. Y ejecutables. Y son 19 ejecutables. Una pregunta un tanto más para tener el 100% seguro de que pues funciona. Podemos simplemente hacer correr el grep sin, uh, sin, sin luego contar las líneas, simplemente poniendo el agrupamiento por directorios. Y ya está. Todo lo que nos devuelve son directorios. Y lo mismo con executables. Mm, Digo, executable. Estoy agregándole escenas. Y ahí está cómo se ve. Me devuelve las compilaciones de los archivos .c que yo hice. Son ejecutables y los archivos .sh, que son igual ejecutables, porque son scripts. Y eso sería por la resolución del ejercicio 1. Procede a hacer la resolución del ejercicio 2 de la actividad 7. Ejercicio 2. Listado de procesos. A partir de la información del comando ps, que se muestra a continuación en la imagen que está dentro de la práctica,
Escribe en una línea un comando o conjunto de comandos conectados mediante tuberías para realizar las siguientes operaciones. A. Obtener un listado de todos los procesos ejecutados en la terminal opuesto 3 y 5. B. Contar el número de procesos en ejecución en la terminal opuesto 3. Y C. Contar el número de intérpretes de comandos, programas KSH que están ejecutándose en el sistema. Esta parte no tiene nada que ver con la figura. Ok. En la figura se nos muestra el siguiente comando que es ps-a, que nos muestra los procesos de las terminales. En este caso solamente está el proceso de PS, que es el que hice en pues, la terminal principal. Pero si en esta otra secundaria, de la cual ya me valí para el anterior ejercicio para poder ver el contenido del directo de ficheros, pongo yo KSH, que es un kernel tipo Korn para intérprete de código. Ahora está corriendo ese intérprete de código y ahora corro ps-a. Me sale que en el puesto 1, o bueno, en el terminal 1, está corriéndose ese intérprete de comando. Y así sucesivamente, pues se puede conseguir a partir de, pues, esto, de diferentes terminales, tener diferentes procesos corriendo, o bueno, diferentes intérpretes corriendo en diferentes terminales. Ok, aquí ya tengo un KSH que lo hice ahora, lo voy a dejar así. Como se puede ver también en el comando PSH, o bueno, en los puestos de las terminales, empieza a contar desde la posición 0. Eso quiere decir que esta va a ser la 1, esta va a ser la 2, esta va a ser la 3, esta va a ser la 4 y esta va a ser la 5. En el problema se nos plantea que tenemos que contar los procesos de las terminales 5 y 3. Especial énfasis en contar los de 3. En 3 yo voy a poner un SH igualmente. Y dentro del KSH voy a correr un script antiguo, o bueno, el anterior. Fr17.sh. Ok, esto lo voy a ignorar de momento. Y ahora si pongo ps-a. Ups. Ahora, como se puede ver en el puesto 3, o bueno, en la terminal 3, está corriéndose el intérprete KSH o kernel Chrome. Se está corriendo también el script SH y se está corriendo el Zenith, que es la interfaz gráfica. O bueno, estas ventanas uh, estas ventanas de emergentes para la parte de interfaz de los scripts. Aquí voy a hacer correr un bash, que es otro intérprete de código. Aquí no se ve, pero si por aquí lo esto, pues en el terminal 4 está corriendo un bash. Y también dijimos que la 5 era importante. Aquí lo mismo, un KSH. Y en el KSH vamos a correr el programa Emacs. Que Emacs no es un intérprete de código, sino es un editor de texto. Eso ahí. Aquí está corriendo un bash, aquí está corriendo un scripting un SH. Aquí vamos a correr un SH normalcito. Y dentro de ese SH un KSH. C-A. Ok. Ahora se puede ver un poquito más ceñido a la imagen que está en la práctica, las diferentes terminales, sus diferentes posiciones y los diferentes procesos que están corriendo. Que en su mayoría son intérpretes de código porque no tengo muchos programas instalados aquí, que habrá muchas dependencias, salvo pues, los scripts que ocupan el Sanity de manera paralela. Y gracias a Dios lo hacen porque es para poder ver de manera más interesante la respuesta de la parte de contar los procesos del PC3. Ok, para darle solución.
2-7 puntos H. Ok. Para el inciso A, que, bueno, de hecho, no, está adelantando. Debería ser primero ver los comandos de la solución. Igual que en el anterior, el almaceno como una variable local del script el título listado. Es simplemente por comodidad y para que las vistas tengan el título siempre. Eh, Todo encerrado en un while para que se puedan abrir los procesos uno tras otro. Eh, Tres procesos, que son los tres incisos, procesos en ejecución en la terminal 3 y 5, cantidad de procesos en ejecución en la terminal 3 y cantidad de intérpretes de comando en ejecución. Un break para poder cerrar los ciclos y poder salir de la interfaz. Y la resolución de los incisos. Ok. Para poder obtener los procesos que están ejecutándose en los puestos 3 y 5, yo lo resolví de la siguiente manera. Primeramente, la obtención de todos los datos con el comando ps-a de todas las terminales. Pasamos la información por una tubería al comando grep. Ponemos esta extensión para poder usar las palabras reservadas o y demás. Y luego simplemente pongo que en los puestos, que sean 3 o 5, que es lo que hace esta variable, poner un 3 o un 5, pues los tome, si es que cumple si es que es 3 o 5 literalmente. Y ya por último simplemente me imprime la respuesta, que serían los procesos que sean en el 3 y el 5. O bueno, que estén realizándose en la terminal 3 y 5. Y para el inciso B, cantidad de procesos en ejecución en la terminal 3. Esto es como el anterior, pero un poquito menos robusto. O bueno, menos específico. O bueno, mejor dicho, más específico. Porque al ser solamente el 3 directamente agrupamos por los puertos 3 de la misma manera que el anterior, agarrando los datos del PSA-A, pasándoselos por una tubería del comando grep y agrupándolos por los procesos que están en el puesto 3, bueno, en la terminal 3. Y contando las líneas, pasándole la agrupación por una tubería al comando WC y diciéndole que cuente por líneas, con el guión L. Y ya por último, en cantidad de intérpretes de comando, en esta parte yo lo hice de la siguiente manera, que es tomando los datos que te devuelve ps-a, pasándolos por tubería a grep, una vez más, habilitando las expresiones reservadas como o y demás, para poder decir que los agrupe por KSH, SH o bash. Si es que contiene alguno de estos, que los agarre. Si no, puedes simplemente dejarlos y ya. Esto es porque estos son los tres intérpretes de comando que yo tengo instalados en mi laptop. Seguramente hay más, o de seguro que tengo instalados más, pero estos son los que yo conozco y los que he visto poder usar en el mapa de procesos del PC-A. Y contamos las líneas para tener la cantidad. Un error, una ventana de error por si ocurre algún error y CDT nos lo avisa. Y saliendo del programa para poder cerrar la interfaz. Ok, ahora sí, a correr el comando. El inciso A, procesos de ejecución en el terminal 3 y 5. Ok, ayudados de lo que aquí teníamos antes. Podemos ver que en la 3 hay 3 y en el 5 hay 2. En el 5 yo hice correr un KSH y luego dentro del KSH hice correr el editor de texto Emacs. Y en el puesto 3 hice correr un KSH y a ese KSH le hice correr un script. Y el script usa por debajo la librería Sanity. Ok. Y por lo que podemos ver aquí, sí funcionó. Nos devuelve únicamente lo de la posición 3, que sería terminal 3, y la terminal 5.
Y en la terminal 3 está el KSH, el Script y el Zenity. Y en la terminal 5 está el KSH y el IMAX. Ok. Sí, no. Ok. Cantidad de procesos en la terminal de ejecución en el terminal 3. Vimos que solamente eran 3. Así que tendría que devolver únicamente 3. Y ahí está. 3 procesos en la terminal 3. Y por último, cantidad de intérpretes de comandos en ejecución. Ok, aquí podemos ver que hay 9. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6. Actualmente tenemos 6. Y hay 3 más que está corriendo. Un momento. Aprovechando una de las terminales extra que tengo. Una que esté libre. Se llama. Ok. Una, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6. Y está agarrando 3 de más. Hmm. Al poner en las opciones de conteo que sea SH igual, al parecer está contando los reads que están en ejecución aparte de los SH. Por ende está contando también eje 1-7.sh y está contando también la propia llamada desde un script. Esto se puede solucionar de la siguiente manera, que es yendo a nuestro script, cerrándolo. eh, Al ser C tan literal en lo que agarra, únicamente poniendo aquí un espacio ya debería de bastar. Y ahí está. Ya no está contando los .sh. Y ahora está contando los 6 que originalmente tenemos, que son todos los que acabo de abrir. Eso sería todo por la resolución del ejercicio 2 de la actividad 7. Procedo a hacer la resolución del ejercicio 3 de la práctica 7. Búsqueda de patrones. A continuación se proponen varios enunciados para resolver mediante el comando grep con los patrones adecuados. En este caso yo leeré cada inciso mediante vaya viendo cada solución porque al fin y al cabo lo interesante es ver las diferentes soluciones de grep para cada inciso. Para la resolución de este ejercicio en particular hice un script. Eje 3-7. Ups, quise decir no. Estoy emocionado con esto. Lo mismo del anterior, un título, un while para poder ver cada comando y cada inciso. Vamos a la resolución. Ok. El primer inciso que es muestre el nombre de todos los archivos de la carpeta prácticas del apartado anterior que utilice llamadas al sistema para trabajar con semáforos. Utiliza la opción "-L del comando grep para obtener el nombre de los ficheros en lugar de las distintas de las líneas en lugar de las líneas que cumplan el patrón. Ok. eh, grep analiza las líneas de todos los archivos de los que dispone, por lo que cuando le pides que busque los archivos dentro de pues, un archivo, va a leer cada línea por línea de archivo y no te va a devolver como tal el nombre del archivo, sino la línea
satisfaga lo que te pide grep dentro del archivo. Por eso que si corres grep dentro del directorio home, va a tardar un montón, porque va a leer línea por línea por línea por línea por línea. En este caso, yo para resolver el inciso lo hice de esta manera, usando el grep-l para que devuelva las líneas, el guión e para que me habilite el uso de los o, y como ya dije, grep va a leer las líneas de todo lo que le des, y yo le voy a dar todo lo que está dentro del directorio prácticas, de esta manera, señalando el directorio prácticas y poniendo este guión asterisco para darle todo lo que está dentro de ese directorio. Y dentro de ese directorio lo va a agrupar bueno, la condición de satisfacción para este problema es que se usen semáforos. Y para usar semáforos se usan usualmente estas líneas de código dentro de los archivos .c al menos. Aparte de su respectiva librería, pero su respectiva librería también te habilita relojes, o bueno, ciertas implementaciones de relojes, si no, a priori semáforos. Algún loco lo puede usar, yo he usado algunas así, por lo que es, en lugar de poner también como palabra clave la librería, pues simplemente pones alguna de estas funciones. Y ya, lo bonito del guión L es que también solo te va a devolver una vez, la, se lo va a filtrar, para que no salga más de una vez, uno que cumpla dos veces estas condiciones. Porque al fin y al cabo, como verifica cada línea, pues se pueden llegar a usar dos veces dos o hasta tres veces estos comandos, que son los más comunes en semáforos. Aquí me falta poner el comando que lo mata, pero sinceramente no recuerdo cuál comando lo mata. ¿Ves? Para la actividad anterior, que era la actividad 6, yo realicé algunos archivos .c para poder tener semáforos que se corriesen y que pudiese verse que mi usuario está usando semáforos. Eh, y voy a valerme de esos para poder ejemplificar este código. Ya para eso, con antelación, ups, estos, los de aquí son para después, pero no pasa nada. Para leer, ¿sí? Y ya puse todos los archivos .c que tenía actualmente en mi home en prácticas. Por intuición, o bueno, por lo que ya está puesto como tal. Estos dos de aquí son los que usan semáforos. Y estos de aquí no. En el específico, estos dos solamente son también escalones vacíos. Estos para colas de compartir, digo, memoria compartida, y estos para colas de mensajes. Ok. Y lo dicho, aquí están todos los archivos .c de mi carpeta prácticas, y los que agrupó fueron solamente semáforo-4127 y semáforo.c, porque son los que tienen funciones de semáforos. Ok. En el inciso B, escriba una instrucción grep que obtenga los mismos resultados que la siguiente sentencia. Grep-b, entre comillas, simples, elevado, entre dos corchetes elevado a, y todo esto en el archivo ficheros, o bueno, fichero. La sentencia grep que escriba debe tener un patrón diferente del patrón usado en la sentencia grep anterior. Lo que hace este comando que está copiado aquí,
en la opción es devolverte todas las líneas que empiecen por A, porque este guión B te devuelve diferentes D y con con este potenciado A obtienes que empiece por esta variable. Y cuando pones dentro de estos corchetes, ahí está. Cuando pones dentro de los corchetes el elevado a y seguido por un carácter, pones que cualquier variable, cualquier carácter que no coincida con el carácter que estás discriminando, por así decirlo, en fichero. Y por eso, si te devuelve diferentes a cualquiera que no sea A, entonces te devuelve todo lo que sea A. Y por lo mismo simplemente es poner grep entre comillas simples elevado a, que empiece por A, cualquier línea que empiece por A en fichero, y listo. Así, para esta demostración, el problema te pide un archivo fichero. Se puede referir perfectamente a cualquier archivo, pero yo por fines de pues, tener un ejemplo donde se pueda ver al punto la resolución, creé un archivo fichero directamente. Pero lo dicho, pues siendo un script también se pueden pedir como tal que se introduzca un fichero antes de abrir el script. O bien con el Sanity también se puede hacer un label con un input y darle el archivo y que obtenga la dirección a partir de un search. Eso no es lo importante. Lo importante es que simplemente dice este archivo fichero para pues llegar al punto de ejemplo de ejecución del código. Con líneas como anchura que empieza con A, Bean que empieza con B, que no debería tomarlo, Anaconda, Aurora, Angular y Almacén. Son cinco palabras los que tienen que devolver y tienen que ignorar el resto. De aquí le podría poner cualquier otro, pero no el caso. Ok. Y ahí está, solamente nos devuelve líneas que empiecen por A. Este ejercicio este inciso es un tanto confuso, pues como te pide un patrón diferente, pero lo que hace es tan simple, no hay tanto para cambiar, o bueno, para poder hacer diferente. Pero otra cosa que se puede hacer, o bueno, otra forma de hacer grep en ficheros para que se vea diferente, para tener una respuesta diferente, es hacer grep, variarlos del diferente de, encerrar entre dos comillitas, y aquí poner, y que nos devuelva todo lo que empiece por cualquier cosa que no sea, o sea, que sea variables que vayan de B a Z, saltándose la obviamente, variables que vayan de B mayúscula a Z mayúscula, o bueno, en el anterior no te devuelve A mayúscula, así que desde A hasta Z. Y 0 a 9. Así le decimos que cualquier carácter que cumpla que vaya de B a Z minúscula a Z mayúscula y de 0 a 9 nos lo devuelva. O bueno, debería de, pero como pedimos diferentes de, nos va a devolver los A igualmente. Ah, qué tonto. Tengo que poner ficha. Y ahí está. Igual nos devuelve las cinco palabras. Pero lo dicho, es muy simple como para poder cambiarle de una manera más interesante el patrón. O bueno, poder cambiar la solución de manera muy diferente a lo que se nos pide. No, bueno, el inciso C.
contar el número de archivos de código fuente C, punto C, del directorio donde me encuentro. Eh, Valiéndonos un poco de los archivos punto .c que ya tengo actualmente en mi escritorio, o bueno, digo en mi carpeta Home. Son seis. Son nuevo, nuevo 2, semáforo, semáforo 4, memoria compartida y colas de mensajes. Son seis los que están aquí ahorita. Y para poder pues tener los que son del directorio actual, lo hice de la siguiente manera. Un ls, porque va a devolverte una lista de los... Va a devolverte en lista las líneas de todos los archivos que tengas. Bueno, los nombres nomás. Y por una tubería le paso esa lista a grep. Como los archivos que son de fuente.c literalmente terminan en .c, simplemente entre dos comillas le digo que en la terminación eh, si termina en .c, me lo devuelva. Bueno, lo agrupe. Si no termina en .c, no, no lo tome. Y ya por último, con una tubería más, contamos las líneas. Pero de esta manera se obtendría las líneas de los .c. Sería con grep, entre las comillitas, archivos que terminen en .c. Y ya. Y ahí está, lo he dicho. Son solamente seis archivitos lo que tengo aquí que son .c y me los devuelve. Bueno, y el inciso D. Cuenta el número de copias de seguridad hechas por el editor Emacs de archivos con código C que aparecen en el directorio ficheros. Las copias de seguridad de Emacs tienen el mismo nombre que el archivo original, terminado con el carácter que es un guioncito torcido. Ok. Para este caso te pide como tal que pues apuntes a un fichero llamado ficheros, pero en mi caso, Emacs. Eh, pues yo ya al tener instalado Emacs, pues busqué los lugares en donde se guardan sus copias de seguridad. Aparentemente Emacs las hace copias de seguridad en automático una vez guardas un archivo. De esta manera que es con el file abriendo una mini terminal con Alt X encima en Emacs para guardar y luego poniendo el comando exacto, control-X, control-W y así se guarda todo. Y al guardarse se crea una copia de seguridad. Y bueno, pero esto para poder hacerlo primero tienes que ir a Customer Save Options, a opciones de salvado, aquí en donde está Backup Directory Alice, que es la carpeta donde te lo va a guardar. Aquí está puesto la línea o bueno, mentira, el directorio donde te lo guardo, que es una carpeta punto, por lo que está descrita, en, el, en la dirección home, que se llama Emacs Backups. Esto yo lo hice con ayuda y se hace de esta manera. O bueno, se hace de una manera muy abriendo una terminal con, como ya dije, con al X y luego poniendo describe variable enter y luego poniendo backups guión guión directory guión alias
a y te abre esta visualización, porque antes de hacer eso no te abre esta visualización si vas directamente por las pestañitas de options. Y aquí ya tú lo tienes que poner que sea discreta con el punto y poner el nombre del directorio en donde quieres que se hagan los guardados de las copias de respaldo. Lo hice ayudado de una inteligencia artificial que es ChatGPT y por eso es que al final le puse el nombre como Emacs Backups y no como ficheros. Pero ahí está. Eso por parte de Emacs. Y luego, cd, guioncito, guioncito, backups. Y no mentiras, es al revés. Es punto Emacs guión backup. Ahora estoy en la carpeta donde se crean las copias de seguridad y se crean de esta manera las copias de seguridad. Aquí hay un mensaje, un punto readme que crea Emacs para su carpeta y aquí están dos que yo hice la prueba para que tuvieron que se autoguardaron aquí como copias de respaldo. Eh, cd y clear. Esta explicación no es solamente para poder ver un poquito más interesante la solución, porque al final la solución simplemente es hacer un listado de la carpeta, que sería, pues si nos ceñimos a la práctica aquí, poner ficheros y poner pues de dónde viene. Si es que está en la carpeta home, poner el guioncito barra que indica la dirección home. Y se lista el contenido de dicho directorio, se le pasa a grep. En grep se hace lo mismo que el anterior, en las terminaciones .c, en este caso terminaciones .c-, que es lo que agrega Emacs a sus copias de seguridad, y se cuentan las líneas. Como ya vimos, tengo dos copias de seguridad. La tercera simplemente era un punto readme que hace Emacs en su carpeta de respaldo. Y ahí está. Tengo dos copias de seguridad hechas por Emacs. Con esto concluiría el ejercicio 3 de la práctica 7. Eso va a ser la resolución del ejercicio 4 de la práctica 7. Gestión de ficheros. A continuación se proponen varios apartados para ser resueltos utilizando los comandos para gestión de ficheros y directorios. Una vez más, yo lo voy a hacer de manera continua a los incisos, porque los incisos son un poquito más interesantes. Bueno, más largos. Por eso me voy a dar de aquí. Para poder tener otro editor. Nano 4-7.8. Para la solución de este ejercicio yo realicé un script nuevamente, que es este, en donde está el título, el while para poder interactuar con todos los comandos que se guardan aquí, y todo esto proporcionado por la librería Zenith, o bueno, las vistas proporcionadas por Zenith, o los recuadros que saltan una vez haces cada acción. Eh, y así. Ok. 4-7. Y funciona. Ok. Inciso A. Suponiendo que en su directorio de trabajo, el directorio donde se encuentre, existen cuatro ficheros llamados F0, F2, F3 y F4, escriba un único comando para copiar los tres primeros a una carpeta de ficheros que cuelga en su directorio home. Eh, vale. Para una carpeta ficheros que cuelga en su directorio home.
Ok. Como antes, en los anteriores ejercicios ya hemos usado el nombre reservado ficheros y como aquí no, bueno, en general no te deja poner archivos, aunque sea, bueno, aunque uno sea un archivo y el otro sea un directorio con el mismo nombre, pues yo voy a poner ficheros con F grande y tan tan. Para la resolución del inciso A, se usé el siguiente comando. Mediante CP hacer la copia que se nos pide. Eh, y en esta parte de aquí, este contenedor que es interesante, que es signo de dólar y doble paréntesis, que hace que la ejecución del comando que esté dentro del guión dólar sea las especificaciones para el siguiente comando que está afuera, igual que en las sumas, y igual que la de aritmética, perdón, en donde lo que está entre comillas, lo que digo, lo que está entre paréntesis tiene prioridad sobre lo que está sin paréntesis, que me pareció muy interesante. Dentro de esto se corre el comando ls-p. Esto se hace porque como pide que sean ficheros y no sean directorios, pues te pide no directorios. Para poder discriminar los directorios, con ls-p a todos los directorios, no importa cuál sea, les va a poner un guión al final de su nombre. ¿Esto para qué? Para que cuando se pase esta información por la tubería al comando grep, puedas discriminar a los que sean directorios, que tengan ese guioncito al final. Al fin y al cabo, todos los nombres de todos los ficheros tienen esos guioncitos para mostrar sus rutas de ubicación. Y por lo mismo, pones un guión B para que sean distintos de los que tengan estos guioncitos. Y pones lo que esté en la cabecera, o bueno, los tres primeros que estén en la cabecera, con head, que ya lo habíamos visto en la actividad 2. Y ya por último, copias lo que te retorna este comando con el comando copy en eh, la ruta a home, que es, ya lo dije, este guión barra baja representa eso, representa la ruta de home que tenemos, que en mi caso sería home guión le va a hacer el y lo va a copiar en este lugar, o bueno, lo va a hacer en este lugar. El archivo ficheros con F mayúscula. Eh, no. Ah, sí, antes. Eh, un momento. Aquí ya tengo la carpeta ficheros y quiero que se vea que está vacía completamente. Y ahora correr el script para llenar. Ok. Nos dice que que los ficheros que he encontrado que nos puede que lo copiar van a ser acti-6.zip, acti-6, acti-6.zip y actividad 7.zip. Es cuestión de ver aquí que pues debido a la interfaz de Ubuntu se discrimina, se separan los directorios de lo que son los ficheros. Y podemos ver que efectivamente los primeros tres que figuran son actividad acti-6, actividad 7.z y actividad 6 barra baja 6.7. Eh, Aún si no pusiera la discriminación por ficheros, eh, no tomaría en cuenta los ficheros, no copiaría directamente los ficheros, porque para poder copiar lo que hay dentro de un fichero en otro lugar, el comando copy necesita el guión R para hacerse de manera recursiva. Pero si no se le pone eso, te salta un error. Por lo mismo es beneficioso poner ese guión P para discriminar a los directorios. Y ya por último, entrando a ficheros, efectivamente se realizó la copia. Aquí están los archivos. Ok. Seguimos con el inciso D, digo B. Copia todos los archivos existentes ubicados dentro de la carpeta ejemplos que cuelgan en la carpeta temporal a la carpeta prácticas que cuelgan en su directorio de trabajo o cuenta. Pues mi directorio de trabajo o cuenta es mi directorio home. Y para resolver el siguiente requerimiento se lo hice con
el comando cp para copiar. Le dije que copiara todo lo que está en, pues, home barra temporal barra ejemplo, que es donde me imagino está puesto ejemplos. Todo lo que está dentro de ejemplos lo copié a prácticas. De esta manera igual se puede copiar lo que hay dentro de un directorio a otro directorio. Pero como en el anterior queríamos filtrar, no se podía hacer de esta forma. O bueno, de hecho como en el anterior inciso nos pide ficheros, no podíamos tomar en cuenta los directorios. Ya. En la actividad pasada que hice, o bueno, que realicé, yo tenía una carpeta de prácticas que llené de archivos .c. Y es la misma en donde voy a realizar la copia, pues convenientemente tiene el mismo nombre. Y como se puede ver, este es su, así se ve actualmente, antes de hacer la copia. Y también yo ya, pues, dijo temporal, acá. Yo ya creé un archivo temporal y el archivo ejemplo que está dentro de. Y aquí puse solamente dos puntos .txt y uno punto .txt para que se vea, que se copie todo lo que está dentro. Ok. Copiar carpeta temporal a carpeta. Aquí salta que lo que se copió fueron los archivos 2.txt y 1.txt. Ah, cierto, cabe también resaltar que si no se hace esta mención aquí, va a terminar copiando como tal ejemplos dentro de prácticas. Y va a saltar un error. Pero bueno, ahí. Entramos a lo que es la carpeta prácticas y vemos que efectivamente todo el contenido de ejemplo que está dentro de temporal se copió en la carpeta prácticas. Ok, inciso C. Copie el archivo profile-ejemplo situado en el directorio tmp que cuelga en el directorio raíz a su directorio home con el nombre profile. Digo, con el nombre punto .profile. Escriba el comando utilizando rutas absolutas. A lo que se refiere con rutas absolutas es poner la ruta entera que tiene el fichero. Si pones únicamente la ruta desde tu ubicación, le falta la parte de atrás, que es la parte de tu ubicación. Y la parte de mi ubicación actualmente sería home barra baja leo CLL, que es la ruta home, por así decirlo. Y esa ruta se puede minimizar de esta manera, fíjense, con el guión barra baja, antes de cualquier ruta. Y luego la ruta a la que quieres acceder. Para realizar la resolución de este inciso, una vez más el comando copy, la ruta absoluta de tmp profile y un ejemplo, cuando dice que que tmp está en el directorio raíz, se refiere al directorio que conecta eh, el directorio en el cual yo estoy actualmente con el directorio tmp. Como yo estoy actualmente en el directorio home, que es de donde pues salen todas las particiones a lo que yo puedo acceder porque es la carpeta de mi usuario. Eh, pues esta es la dirección total. Y asimismo, para crear el punto profile en la dirección absoluta y punto profile. Para fines del ejemplo, voy a poner aquí punto profile. Y no existe el archivo .profile de momento. Pero aquí, como podemos ver, luego de crearlo también se va a hacer el cat. Y caso de que exista, nos va a dar la información que guarda dentro del profile, que sería lo que tiene dentro
el TMP, que es lo que tiene dentro profile ejemplo. Y yo en profile ejemplo simplemente puse un hola, dos puntitos tres, nada más. Ok, copio profile, aceptar. Y aquí está, se hizo la copia a punto profile y se puso hola, dos puntitos tres. Ahora sí realizamos el punto profile, pone un hola, dos puntitos tres. Pero acabo de darme cuenta que puse un coma en lugar de un punto en la anterior demostración, así que simplemente hago esto. Se eliminó y vuelvo a hacerlo correr. Ok, aceptar. Tal, y lo creo. Bueno, y ahí estaba la 2.3. La razón por la que lo volví a hacer, o bueno, porque que lo eliminé y lo volví a hacer, es porque al ser un archivo punto, cuando haga esto, aquí no figura. Y tampoco va a figurar cuando lo abra en las carpetas. Es como si estuviese oculto. Bueno, no es como, está oculto para los vectores. A no ser que lo pongas con un comando que actualmente no lo tengo aprendido. Pero como tal, como ya dije antes, el shell de Ubuntu separa directorios de ficheros y debería estar aquí, porque es un Ubuntu, pero no figura. Y tampoco al final. Por eso cabe hacer la demostración por terminal para tener una prueba fehaciente. Y ya. El siguiente inciso D. Borra un fichero con un nombre core situado en su directorio home. Una vez más, como dice home, simplemente es para tener que usar así este guión barra baja. Es la forma más. Bueno, es la forma en la cual se obtiene la dirección home. Y para resolver esto simplemente se hace de la siguiente manera. Se pregunta primeramente si existe core pues, en home, que por medio de esta sentencia existe. En if se puede hacer. Y si existe, se remueve, simplemente. Ya, teniendo el guión barra baja core. Y ya. Salta como que el archivo que core fue eliminado. Si no existe, salta un core no existe. Así que de momento, o bueno, a priori debería de no borrarlo. O no, de no hacerlo. Fue mi error. Aparentemente lo creé. Se me olvidó. Pero bueno, sí. Primero no existe. Archivo core no existe. Está. Y ahora procedo a crearlo. O bueno, a hacer lo que ya había hecho antes. Que es simplemente hacer un hecho. Hacer los puntitos. Bueno, no sé. Y aquí es lo interesante. Aquí, como antes ya se pudo ver, de esta manera simplemente asignas el resultado de lo que pongas atrás, adelante, a lo que pongas delante del mayor con esta sentencia. Pero también puedes ponerlo como tal una ruta exacta de donde quieres que se ponga. Y esto se hace de esta manera. Así pones el nombre core y pones que esté en la dirección home, poniéndolo una vez más el guioncito para abajo. Adiós. Core
Ahí está. Y ahora, borrado de corre, elimina. Y corre fue a eliminar. Ok. El inciso D, el último inciso. Muevo todos los archivos de código fuente set del directorio donde me encuentro a un directorio llamado src, que cuelga del directorio donde me encuentro. Ok. Este también es un tanto interesante por las rutas absolutas. Ahorita para mostrarlo de una manera un poquito más cómoda. CRLS. Se puede ver que aquí hay uno. ¿Dónde están los demás? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo seis archivos .c actualmente en el directorio en el que me encuentro. También se puede ver en las carpetas. Ahí están. Uno, 2, 3, 4, 5 y arriba está el 6. Ya lo dije yo, lo prefiero ver en terminal. Me hizo más cómodo. Y estos tienen que ir al directorio src, que está en donde nos encontramos actualmente. Eh, Esa última palabra es lo interesante de este problema. Y para la resolución se hace de la siguiente manera. MB, que mueve todo lo que pues se diga que tenga que moverse. En este caso es todos los archivos que sean .c, me los mueves a src. Pero src está en el lugar de donde yo estoy, pero src está junto a mí. Es lo que quiere decir esta línea. Este punto guión devuelve el directorio en el cual te encuentras actualmente. Eh, y, y lo copio en la carpeta de src, de la carpeta en la cual te encuentras actualmente. Ya por último un cat para revisar el contenido de src y terminar. Viendo aquí está la carpeta de src que yo creé. Es un MKDI de toda la vida, de src, nada especial. Y está vacío. Ahora está vacío, pero vamos a llenarlo con nuestro script. Setup. Archivos.c movidos a src. Ok. Y el script no lo vamos a necesitar más de momento. Cerrar y vamos a ver esta carpeta. Como podemos ver aquí, los archivos .c han sido movidos. Ya no están, ya no se encuentran en la carpeta home. Y si entramos a src, se encuentran aquí. Han sido movidos satisfactoriamente. Aquí, ls. Y una vez más, rapidito, aquí cola de mensajes, cola de mensajes. Está la que se queda el ejecutable, o bueno, el archivo compilado, pero no está el archivo .c, lo cual creo que ya funciona en teoría, pero bueno, eso no es lo importante, lo importante es que se movieron los archivos. Y así concluyo la práctica 7. Esto.